Bueno, Carmen Gutiérrez es ginecóloga y dirige una unidad que, como decía Rosana, no es que sea pionera, es que es única. Y debo decir que es verdaderamente admirable para remediar los estragos de la mutilación genital femenina, que es tradicional en algunos países, no obligatoria, y por supuesto en España es un delito como un piano de cola. Pero los datos, recuerdo que los primeros nos los dio Rosana aquí, eran bastante asombrosos, porque una cosa es que haya casos y otra cosa es que haya tantos casos. Bueno, Carmen, bienvenida. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en un hospital público. Claro, es pionera en la sanidad pública, porque sanidad es verdad pública. Que la sanidad privada a lo mejor tienen esto más experiencia. Bueno, pero cuéntanos primero, ¿cómo es esta mutilación genital? Siempre se dice ablación del clítoris, pero es una cosa todavía más compleja. Sí, así es. Bueno, lo primero agradecer que me hayáis invitado y dar voz y visibilidad a 200 millones de mujeres y niñas que han sufrido la mutilación en el mundo. La mutilación consiste en una práctica no médica cuya función es lesionar los genitales externos femeninos, generalmente a edades muy tempranas. O sea, no tiene ningún fin médico, eso hay que dejarlo muy claro. Simplemente busca pues, la lesión, sobre todo del clítoris y de los genitales. La función es que no haya placer, digamos, en el futuro, sino que porque en muchos países se da casi a la vez la mutilación y pactar un matrimonio de esa niña, que son niñas. Bueno, el fin, es verdad que hay muchísimos motivos culturales que llevan a seguir perpetuando esta práctica a lo largo de los años. Entonces, es una identidad cultural, la sensación de pertenencia a un grupo. Se cree también que mejora la fertilidad, que evita el crecimiento excesivo de los genitales, porque existe la creencia de que si no se cortan van a crecer hasta que lleguen prácticamente al suelo. Evidentemente, es un modo también de controlar pues la castidad de las mujeres y un paso también entre la edad infantil y la adolescencia cuando se realizan edades un poquito más avanzadas. Pero tiene muchos motivos, sobre todo culturales, y buscando un poco, de una manera malentendida, la mejoría de ciertas características de la mujer. Hay el caso de Aya Hirsi Ali, que ya lo sufrió de niña y luego pues ha sido una de las que más ha luchado en ese sentido. Pero claro, hablamos de 200 millones de personas. ¿Qué se hace para evitarlo en esos países? Porque es toda una zona concreta geográfica de África. ¿Y qué no se hace? Bueno, a ver, más del 50% de los países tienen leyes que penan y prohíben esta práctica. O sea, que se sabe que es una práctica muy dañina para las mujeres. El problema fundamental es la falta de información pues en los lugares donde se hace, porque es una práctica que se realiza de forma cultural, en forma de la comunidad, o sea, en las niñas de la misma comunidad, en cierto momento se decide que todas van a pasar, digamos, por este ritual, o cuando han nacido, pues se realiza unas cuantas niñas a la vez. Pero es algo que no se realiza en hospitales, sino que se realiza pues en un ámbito local, con lo cual es verdad que llegar hasta ahí, perseguirlo y buscarlo, pues es difícil. Pero es verdad que muchos países africanos tienen leyes que penan esta práctica. O sea que es una especie como de brujería, digamos, frente a la legalidad sanitaria, la realidad. No sé si llamarlo brujería, porque generalmente lo hacen además personas que son referentes en esa comunidad. O sea, no lo hace cualquiera, lo hace una mujer que puede ser la partera, una mujer un poco de peso, de referente en esa comunidad, con lo cual le da un poquito, pues digamos, de empaque y sí, de ritualidad. Sí, de legitimidad. Exacto. Hay una cuestión que me llamó la atención, yo os cedo, pero me llamó muchísimo la atención, y es que contaban una de esas prácticas y era con una hoja de afeitar oxidada. Es decir, no es que no sea, digamos, en condiciones sanitarias, es que es en condiciones de enfermedad prácticamente inducida, porque una cosa es que no sea y otra cosa es que sea explícitamente pues letal para la salud, para cualquier contagio, etcétera. Efectivamente se realiza, pues claro, no son sanitarios, es pues una partera, una persona de referencia, utilizan cualquier objeto cortante, para todas las niñas el mismo objeto, y claro, hay unas condiciones pues totalmente insalubres, sin esterilidad, en la zona donde hayan decidido realizar a cabo la práctica. Y la última cuestión, ¿cómo funcionáis en este grupo del Hospital 12 de Octubre? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Y qué es lo que desearíais que se supiera, si va mucha gente, si hay poca gente que lo conoce?
A ver, nosotros comenzamos en el 2019 porque debido a la situación geográfica que tenemos y a la población que atendemos, pues vimos que cada vez teníamos más mujeres que procedían de países de alta prevalencia en la práctica. Entonces es verdad que es difícil abordar el tema, es un tema sensible, un tema muy íntimo, un tema además que las mujeres muchas veces no asocian, si tienen síntomas ahora de mujer adulta, con esa práctica que se les realizó en la infancia. A veces se practica a los meses de vida, otras veces un poquito más mayorcitas, pero muchas de ellas no recuerdan lo que se le hizo, se lo ha contado pues su madre, algún familiar. O sea, que creen que ese estado es normal. Sí, o sea, pues el hecho de tener infecciones o de no tener problemas con las relaciones o una esterilidad no lo asocian a una práctica que a priori se les ha realizado a todas las niñas con una intención, bueno, pues de mejorar su fertilidad, digamos, también de alguna forma. Entonces, lo primero que hay que hacer es, claro, es una educación básica, no desde el ámbito sanitario, sino desde el ámbito social, de que entiendan que esa práctica no es buena para ellas, no es buena para sus hijas y que así consigamos que no se perpetúe a lo largo del tiempo. Hay, Carmen, un gran desconocimiento sobre esta cuestión. Yo, que me he interesado mucho por este tema, es verdad que hay cierto tabú. Hay gente que no quiere escuchar hablar de determinados temas, y menos en medios de comunicación social como este. Es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo a mucha gente le sigue dando grima, voy a expresarme así, y muchas veces apaga la radio porque entiende que es un tema que les desagrada, ¿no? Y existe el falso conocimiento, la falsa creencia de que cuando estas mujeres y estas niñas llegan al mundo occidental, la ablación del clítoris se deja de ejecutar, y esto no es así. De hecho, existe esa práctica. Lo que sucede es que no se realiza en el país en donde ahora mismo están asentados, es decir, España. Se aprovechan determinados periodos vacacionales. El Ramadán. Claro, en donde vuelven otra vez a mandar a las niñas a sus países de origen, y es allí donde se practica la mutilación. Ahí, ¿cómo entráis vosotros ¿qué mecanismos tenéis para controlar que a esas niñas no se les practique la mutilación cuando llegan a los países de origen? Vale, pues la figura de atención primaria es fundamental, porque son los médicos de atención primaria, las enfermeras, los pediatras, los que dentro de la revisión de la niña sana tendrían que a una niña llegada de estos países de alta prevalencia explorarle los genitales y determinar si esa niña ha sufrido mutilación o no. De tal forma, si queda reflejado que no la ha sufrido y la niña va a viajar a país de origen, sí que deberíamos de pasar por la consulta del pediatra. Existe desde hace años la creación de un compromiso preventivo, que es como un documento que no tiene validez jurídica, pero que sí compromete a la familia a permitir explorar a la niña a la vuelta de ese viaje, con el fin de informarle también, dejar constancia que se le ha informado de todas las secuelas físicas y las consecuencias legales que hay en este país, porque en este país efectivamente está legislado que no se puede realizar esta práctica siendo ciudadano español, aunque no esté en nuestro territorio. Entonces, ese compromiso también libera un poco a la familia, porque la familia muchas veces, a veces quiere, pero muchas veces no quiere. Pero claro, cuando vas allí, la presión social del grupo, la pertenencia, pues hace que se lo realicen incluso en contra de la voluntad de los propios padres. Es decir, que sí. ¿Cómo es ese protocolo y desde cuándo existe? Pues esto se comenzó en Cataluña y es un compromiso preventivo que lleva, no te sé decir, yo creo que es como desde el año 2019 o así. Sí que existe una documentación que depende de atención primaria y que la enfermera o la persona que más ve a los niños, porque claro, tiene que haber alguien que tenga cierto tipo de trato. Es verdad que es un tema muy difícil de abordar, que lleva mucho tiempo, y generalmente tendría que ser alguien que tenga un clima de confianza pues con esa familia, ¿no? Pues, ¿pero es obligatorio? No, no es obligatorio. O sea, sería es recomendable, ¿no? Y es verdad que no es vinculante. O sea, de hecho, preparando un poco he leído que a veces la familia a veces lo firma y luego no la vuelve a traer a la niña, ni siquiera vuelve a España. Pero bueno, sí que es hacer un paso más, sobre todo de información, que quede reflejado que se les ha informado y que quede reflejado que tiene muchas consecuencias, y si luego la niña a la vuelta no acude a las citas, sí que se activan los mecanismos. Podría llamar la policía a recogerla, ¿no? Efectivamente, o sea, sí que... Pero ellos son, cuando les explicáis esta práctica, porque entiendo que hay una labor divulgativa en vosotros también, o explicativa, ¿cómo reaccionan ellos? Porque entiendo que también van con sus familias cuando les explican que eso es negativo, que es nocivo para la salud y que es una práctica que es anómala por mucho que esté dentro de determinadas culturas. A ver, generalmente nosotros como ginecólogos les tratamos en una consulta de ginecología. El trabajo
importante ha sido sobre todo hecho por entidades especializadas en el tema, como ONGs, por lo que hablabas de Médicos del Mundo, que tienen, pero vamos, existen muchas otras, que lo que hacen es una labor pues de concienciación y de formación de estas mujeres que llegan a nuestro país con una cultura totalmente distinta, incluso con una educación sanitaria y una forma de ver la sanidad totalmente distinta, y hacen una labor de concienciación, de información y de acercamiento, porque es verdad que los sanitarios y el ámbito sanitario es muy desconocido para ellas y no es igual el que ellos tienen que el que nosotros, o sea, la forma de citarnos, de explorarnos. Una exploración ginecológica es algo que ellos no han tenido. Entonces esto hay que prepararlo. Además, las pacientes... Perdón, sí. No, usted. Las pacientes que vemos son pacientes, por lo menos en nuestra comunidad, que llevan poco tiempo en España. Son mujeres que han llevado un flujo migratorio lento, donde han sido víctimas de múltiples violencias, y la mutilación es una de ellas, pero también el matrimonio forzoso, las múltiples violaciones. Entonces, bueno, es verdad que hace falta una preparación que es ideal que se haga pues, antes de acceder al sistema sanitario, no sé que sea una urgencia. Sí, doctora, yo era un poco en la línea de lo que está usted diciendo, ¿cuál es el perfil de la mujer? Porque creo que hasta el momento han tratado 150 casos, poco más o menos en su centro. Alguno más, y que además va creciente, ¿no? La demanda, por así decirlo. Claro, a ver, ¿Y cuál es el perfil medio, digamos, de la mujer que llega a su departamento? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿De qué países? Porque supongo que en líneas generales habrá como una línea media. Pues varía mucho en función de los acuerdos que se hagan políticos en cuestiones de asilo, y también varía mucho en función de los conflictos bélicos que hay en el país de origen que provoque esos flujos migratorios. Hace unos años, últimamente lo que tenemos son más pacientes, por ejemplo, somalíes, que hace unos años, que eran más de Guinea o de Sudán. Entonces depende un poquito también, pues eso, del tema político como esté en el país de origen, y la mayoría de las pacientes pues vienen por flujo marítimo, es decir, algunos también vienen en avión, y el primer lugar de entrada pues suele ser pues o Canarias o Andalucía, o vienen a Madrid y están en algún recurso de alguna asociación durante los primeros meses. ¿Y de edades más o menos? Son edades jóvenes, son edades de 30. Tenemos la más joven fue como de 15 que hemos visto en la consulta, y la más mayor de 54, pero la media suele ser mujeres jóvenes que alguna ha tenido un hijo en su país de origen o vienen embarazadas, pero vamos, la media suele ser 30 y pocos Hablaba años. Federico del caso de Ayaan Hirsi Ali, que es quizá el más mediático, ¿no? Además ella con una carrera y una proyección internacional extraordinaria, pero aquí hemos tenido hace poco, hablando de los matrimonios forzados, por ejemplo, a Hanan Serrouk, una mujer también extraordinaria, con una vida impresionante, con un matrimonio pactado aquí en España con 15 años. ¿Se detectan también en la consulta? Entiendo que ya es un paso más, que es el sanitario, pero ¿habéis detectado en la consulta, en el hospital, algún caso de ruptura familiar, de alguna menor, en este caso, niñas desprotegidas, muy jóvenes, que estén dispuestas a romper con ese núcleo familiar precisamente porque se ha pactado su matrimonio o porque ellas entienden que corre en riesgo su salud por esta práctica? A ver, generalmente vemos las que han huido de su país de origen. Yo no he tenido el caso de tener niñas nacidas aquí y que se les esté obligando a ese matrimonio, o en la consulta no hemos llegado a esa profundidad. Entonces, generalmente son las niñas, son mujeres que a lo mejor llevan aquí 10 o 15 años, o incluso un poquito menos, que tienen aquí alguna gestación, y estamos viendo sobre todo niñas más pequeñitas. También no sé hasta qué punto entraríamos, nosotros sí que preguntamos por matrimonios forzosos, por violencias previas, pero a la hora de explorar a las niñas, exploramos a niñas un poquito más adolescentes. Las más pequeñas van a cargo de pediatría. Hay una cuestión, perdón, Carmen, que lo que nos planteas es... Bueno, si además van a legalizar 1 millón más, o sea, bueno, la llegada masiva, además incontrolada, solamente con una declaración personal de buena voluntad, o sea, yo no sé si se llegará a hacer, pero yo ya me creo cualquier cosa, la presión que hay del África negra a través de la África mora, digamos, pues, usar en bloque es enorme, es donde más se produce esto. Estamos hablando de Mali, antes era Somalia, claro, que es que además ahí ya hasta las fronteras de los países están desdibujadas. Es más, muchos no saben de qué país son realmente, y además como vienen sin papeles, aunque lo sepan, ¿cómo se tendría que, digamos, organizar el régimen legal para que estas personas, que a veces pues, son niñas, no saben nada, estén, digamos, en cierto modo protegida su salud e incluso su vida? Antes comentabas, claro, todos sabemos, o deberíamos saber,
que las mafias, las mujeres que vienen en esas pateras, etcétera, las que llegan vivas están sometidas a las violencias más tremendas. ¿Cómo tendría que ser, digamos, incluso ya si están en España, el régimen legal en el que estas personas que están fuera, no ya de su país, están fuera de su cultura, de todo, cómo debería ser ese intento de inserción social, también de atención? Porque decía, si es que no han ido nunca al ginecólogo, es que no había. Entonces, legalmente eso cómo se debería organizar? Pues yo, experta en el tema de la legalidad no soy. Yo sé que se acogen al asilo político y sí que tienen derecho a asistencia sanitaria por temas urgentes. Pero claro, legislar eso supongo que corresponde pues a gente que sepa del tema. Nosotros en la consulta es verdad que sí que vienen la mayoría con la asistencia cubierta por el asilo político y por el DASE, que es como un tipo de asistencia que tienen a... Pero el asilo político no, en general nunca aborda estos asuntos. La cuestión de la salud, especialmente de las mujeres, porque es una cosa, como decía antes Rosana, como que no se quiere tratar, como que resulta violento para ellas y también para la gente que está, es como una especie de punto negro, ¿no? Sí, bueno, pero por eso la formación a través de esas organizaciones o a través de algunas de las instituciones es fundamental para que ellas también pues rompan un poco el ciclo de seguir pensando que es una buena práctica y que se siga perpetuando. O sea, si formamos e informamos bien a las mujeres que ya lo han sufrido de todas las consecuencias que están teniendo, es una forma también de pararlo y que en la siguiente generación se deje de practicar. ¿Cómo se aborda desde el punto de vista médico? ¿Qué intervenciones son las que hacéis en vuestra unidad, Carmen? A ver, primero hacemos pues una historia completa, vemos también estas mujeres... consecuencia de la mutilación también tienen pues muchas infecciones vaginales, de orina, problemas con la regla, problemas para quedarse embarazada. Entonces se intenta pues abordar los síntomas que tenga cada mujer y luego de cara a las cirugías existen 2 cirugías, que una se llama desinfibulación, que es la apertura de los genitales, porque existen 4 tipos de mutilación que siempre buscan la lesión, pero alguna, la tipo 3, busca también el estrechamiento del orificio vaginal, con lo cual esas mujeres sí que tienen muchos síntomas porque no tienen un orificio natural de salida, digamos, de la regla o de la orina. Entonces, esa cirugía sí que tiene una indicación clara, e incluso cuando lleven poquito tiempo en España o en Europa, vamos. Y luego está la técnica de la reconstrucción genital femenina, que es una técnica pionera en Francia, que también se practica aquí en Barcelona, en Deseus, y que consiste en, digamos, quitar todas las lesiones y externalizar la parte de clítoris que todavía permanece en la mujer. Es una cirugía que se hace un poco encaminada a recuperar pues, una sensibilidad y unas relaciones sexuales pues, de una forma placentera. Lo que pasa que, claro, eso lleva mucho trabajo previo. Es algo que, bajo nuestro punto de vista como médicos, creemos que es algo que hay que ofertar cuando la mujer ha hecho ya un proceso de adaptación, de superación, porque, claro, vienen todas muchas con un estrés postraumático impresionante de la mutilación, pero también de todo lo que hemos contado de este viaje migratorio. ¿Tenéis contacto con Fiscalía o con policía para los casos que detectáis? Nosotros las que vienen son todas, es que como niños no solemos ver, las que vienen están hechas en país de origen, con lo cual eso no se comunica y está hecha generalmente en la infancia. Pero sí que desde atención primaria los pediatras, en caso de ver que ha sido hecho de forma reciente, por eso es tan importante explorar a las niñas cuando vienen, porque claro, tú no sabes si ha venido con esa secuela o no. Claro. Pero por el país de origen se puede más o menos barruntar, ¿no? Ah, claro, por el país de origen tú creas un poco el riesgo que tiene de haberlo sufrido, pero claro, hay que explorar para saber si viene con ello desde el país de origen o ha sido en un momento de viaje a su país por vacaciones cuando se le ha realizado. Cambia también mucho según la clase social. Por Egipto, por ejemplo, pues la diferencia entre la parte norte y la parte sur, más cercana a Sudán, es enorme, es cultural, también económica, etcétera. Sí, se nota. Sí. A ver, nosotros es que es verdad que la paciente que recibimos, pues sí, no suele ser un nivel económico, socioeconómico muy elevado. Entonces, pero bueno, esto se realiza en todo tipo de nivel socioeconómico, no es algo, es por la comunidad. En algún sitio incluso se ha hecho de forma hospitalaria, pero bueno, es algo que afecta a toda una comunidad. ¿Llega a haber hospitales que hagan incluso el estrechamiento? En Egipto durante una época se hizo, luego lo llegaron a prohibir, pero bueno, intentaron darle un poco una calidad sanitaria, una higiene para realizar esta práctica por la creencia que tienen de que podía, digamos, actualmente tampoco está bien. En caso en que, es evidente, relatas al final lo que es un sufrimiento que es largo.
muchas veces, como comentabas, hasta víctimas de violaciones múltiples, de prácticas terribles que rozan la brujería en algunos casos. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es la reacción de estas pacientes cuando vosotros les explicáis esto ha sucedido así, tus problemas son por esto? Me refiero tanto a las pacientes como a la madre, a la persona que la acompaña. ¿Es complejo ese fenómeno de...? Generalmente se los hemos enseñar con dípticos y les llama mucho la atención. Claro, hay que partir de la base, enseñar unos dípticos de unos genitales sanos, unos genitales que no tengan ningún tipo de lesión. Entonces es verdad pues que intentan interpretar, intentan desde también cuando se hacen jornadas formativas se les dice que pueden visualizarse los genitales con un espejo. O sea, lo primero es que ellas reconozcan que les falta, o sea, no que les falta, perdón, que tienen cicatrices y secuelas por esta práctica. Y luego muchas pues sí buscan un poco, algunas solicitan las cirugías como intentando pasar página, ¿no? Intentando, si me hago la cirugía esto va a desaparecer. Y les intentamos decir un poco que no, pues es verdad que puede mejorar mucho, pero el daño está hecho y lo que hay que hacer es trabajarlo de forma psicológica, sexológica, pues para llegar a... Bueno, esa es la parte, es la última que quería plantear, la parte, digamos, buena. Todas estas personas que acuden y que vosotros tratáis, imagino que es un esfuerzo en lo psicológico, también en lo médico, etcétera, enorme, pero lo agradecen después, o veis por lo menos que es gente aliviada, que ha salido además de un círculo cerrado, pues muy difícil de salir. Yo creo que sí, de hecho, les ves, a la consulta no las vemos una única vez, las vemos 2 o 3, y la forma de entrar en la consulta la primera vez a cuando han pasado varios meses, de cómo permiten una exploración, cómo están agradecidas, cómo te miran, porque al principio vienen con miedo, es como un miedo a todo. De hecho, una exploración ginecológica, incluso muchas veces no lo planteamos en la primera consulta, porque la última vez que le hicieron eso fue, si tiene recuerdos, cuando le practicaron la mutilación. Entonces, claro, es verdad que se adaptan pues, a nuestra forma de ver las cosas, se adaptan también a que no les vamos a causar daño, a que esto todo depende también de si ellas quieren, se les ofrece que se les realice la exploración cuando ellas quieren. O sea, se les da el tiempo suficiente para que ellas puedan dar el paso y decir, pues ahora es cuando yo quiero explorarme, ahora es cuando quiero tomar decisiones y poner tratamiento a estos síntomas que tengo. O sea, que tú ves la mirada y dices, he hecho bien. La verdad que las que ves varias veces lo agradeces porque te miran de una forma distinta. Y dentro de su ámbito social o familiar, las que ya han tenido, bueno, han sido tratadas incluso quirúrgicamente, que expanden luego la buena nueva de que, oye, que esto hay que hacerlo, que está muy bien, que en el 12 de octubre se está actuando tal y cual, como para que hagan un poco de apóstoles de esta iniciativa, ¿no? Bueno, vienen casi siempre acompañadas de la figura de la mediadora intercultural, que es una figura fundamental, que es alguien generalmente de su país de origen, o sea, de origen africano, que lleva mucho tiempo en Europa, que está muy posicionada y muy formada. Y ese vínculo con alguien que le acerca es lo que les da mucha tranquilidad y mucha confianza. Así que es verdad que entre ellas, pues claro, crean comunidad, están muy unidas, viven práctica, o sea, entre ellas, claro, hablan mucho, pero la figura de que alguien como de su propia etnia haya pasado por esto, pues claro, les hace ver las cosas de una forma mucho más amigable. Pues muchísimas gracias, Carmen, y enhorabuena por ese trabajo gracias. Que es... Aparte de pionero, yo creo que es ejemplar. ¿No? Y casi heroico, yo diría. Bueno, y hay que decir que ya premiado, porque recibió Carmen, que es muy discreta, no lo ha dicho, pero yo lo digo, que premiado por la Comunidad de Madrid, porque es un trabajo pionero en la sanidad pública. Y bueno, ahí es un trabajo silencioso que yo creo que hacemos bien en divulgarlo, bueno, Federico. Es que además que es un programa que siguen muchísimos médicos y muchos estudiantes de medicina. Bueno, es el clásico, o sea, que lo oyes y de pronto, pum, hay una vocación. ¿Por qué? Porque es que a veces hay que oírlo, es verdad. En los medios, este es un asunto que es tabú, como decía Rosana, en ellas, en esas culturas y en la nuestra, porque es desagradable. Totalmente. Bueno, parece que está muy lejos, pero al final lo lejano se vuelve cercano cuando pues el mundo cambia. Y... Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Gracias. Es la mañana. Es radio.